Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa. Bueno, ya estamos en el segundo bloque. Estoy con la doctora Claudia Siu. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias por venir a Yo Ciudadano. Vamos a hablar de un tema que usted conoce mucho y por supuesto estoy acá con mi querido amigo socio. Hola, Eduardo. Carlos Rossi, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Todo Hola, bien? Claudia. Gracias Hola, por acompañarnos. ¿qué tal? Bueno, un tema álgido el de hoy. ¿Viste el informe? Vi el informe. Aparentemente parecería que no con tanto dinero, sino más bien con una estrategia, se podrían resolver muchas de estas cuestiones, ¿no? Sí, fundamentalmente cuando vinculamos la estrategia a la prevención, ¿sí? Es decir, hablamos de prevención, no hablar en contra del suicidio, sino a favor de la vida y tratando de prevenir este tipo de conductas en las personas, ¿sí? Para ello, si bien hay políticas vinculadas a salud mental, como de hecho la ley lo marca, ¿sí? Una ley que, tal como dicen ustedes en el informe, ha sido promulgada, aún no está reglamentada, ha adherido la legislatura de Córdoba. No obstante, todas las acciones políticas, digamos, vinculadas a lo que es la salud mental o todo lo que pueda hacer el Estado, también todas las acciones de tipo preventivas son acciones que cualquier ciudadano puede ejercer. Ejercer significa que a partir de derribar los mitos vinculados a este fenómeno y a disponer a las personas de los recursos suficientes, cualquier ciudadano, digamos, puede actuar preventivamente. Vos sabés, Claudia, que cuando nos juntamos con Eduardo para armar el próximo programa o los próximos programas, habíamos trabajado en otras oportunidades el tema de accidentes de tránsito, habíamos trabajado el tema de los femicidios, hicimos programas especiales con el tema del derecho de género, la violencia, el bullying, y realmente nos sorprendió particularmente las cifras oficiales que se emitieron en el sentido de que durante el año 2015 hubieron 220 suicidios y 130 y pico accidentes de tránsito y 100 homicidios por hecho de violencia, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta, prácticamente lo duplica, prácticamente duplica. Dijimos, es la principal causa de muerte de personas no sanas. natural, claro. Y veíamos después los componentes etarios, ¿no? O sea, ahí por ejemplo advertíamos que la franja más crítica es la de los jóvenes y después salta a las personas mayores de 60 años y que los hombres se suicidan más que las mujeres porque se habla de un 63-64% de hombres contra el 30 y pico de mujer. Pero por encima que los números son números, claro. La causa. Estamos ante un problema, ¿no? O sea, sabemos que la Organización Mundial de la Salud... Realmente estamos ante un problema cubierto de alguna manera por lo que llamamos los tabúes, porque de esto no se habla. Es más sencillo, digamos, y está a disposición de todos y en las estadísticas, muertes por accidentes, pero no muertes por suicidio, porque es un tema difícil. Es un tema que nos cuesta hablar de esto, claro. ¿Sí? A todos nos cuesta hablar de esto, entonces ese mismo manto difícil también se traslada a la información, a las estadísticas, etc. Pero ha llegado, digamos, a un punto, no solo a nivel local, sino a nivel mundial también, de ser un problema de salud pública. Y decime, ¿tenés identificadas las causas, digamos, cuáles son las principales causas o motivos por los cuales una persona toma semejante decisión, ¿no? Como es perderlo todo, perder la vida, que es todo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay como un eje, hay como un eje en esto de... frente a las situaciones críticas de la vida, todas las personas tenemos distintas modalidades de afrontamiento, se llaman, ¿no es cierto? Distintos recursos y defensas para atravesar las crisis que la vida nos impone. En caso de las personas que se suicidan o intentan suicidarse, tiene que ver con un alto nivel de sufrimiento, con sentimientos de desesperación y desesperanza. Esto significa que en ese momento esa crisis desespera a la persona, la llena de un sufrimiento que se le hace intolerable y además tiene poca esperanza de salir de esa situación.
Y esto es lo que hace, estos dos sentimientos, que son los sentimientos que habitan a las personas en estas situaciones, ese sufrimiento se hace tan intolerable que el recurso que utilizan las personas para salir de este estado es cambiar de vida. ¿Cómo nos enteramos de esto, no es cierto? Bueno, a partir de lo que se llama las autopsias psicológicas, donde uno ve todos los rastros que deja una persona, cartas, notas, etcétera, o bien gente que ha tenido intentos fallidos y que luego relata qué lo llevó a pensar esto. Entonces, esto es lo que aparece como eje. Un sufrimiento que se hace intolerable, cuyo mecanismo de afrontamiento es quitarse la vida. ¿Y está asociado con algo en particular? Por ejemplo, qué sé yo, la pérdida de la familia, o la pérdida del trabajo, o la pérdida de alguna cosa en particular, o digamos, es disímil No se puede, digamos, siempre hay un factor que es detonante, ¿no? Como en cualquier tipo de decisión que toma una persona, siempre hay como la gotita que llenó el vaso, esto que se hace intolerable, que a lo mejor la persona viene con una historia de sufrimiento y hay algo que aparece como acontecimiento detonante que lleva a tomar esta decisión. Pero una de las cuestiones que hay que tener claros es que los mitos, nosotros siempre hablamos de desmistificar este fenómeno, vinculándolo a un hecho, a una causa en particular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es genético? No necesariamente. ¿Es hereditario? Y tiene más probabilidades una persona que tenga algún registro de un familiar o algún antecedente, pero no es por identificación, pero no es excluyente. Son condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿sí? Aumenta la probabilidad o el riesgo en personas que consumen sustancias o tienen determinadas condiciones de vida crónicas, como por ejemplo dolores crónicos o situación de pobrezas crónicas o situación de angustia crónica. No, me quedaba, o sea, en una palabra tuya al principio de tu intervención, de hablar de la prevención, ¿no? O sea, estamos en un hecho grave, prevención. Ese mensaje para los padres que seguramente nos estarán viendo. Sí, para los jóvenes, ¿no? Padres claro, o sea, el papá de un joven que lo ve en problemas. O sea, por ahí decíamos, no, está en la edad del pavo, no, está pasando un momento difícil, es propio de la edad. Pero obviamente, por encima de esos cambios que obviamente lo sufren todos los adolescentes, la pregunta es, ¿hay algún algún indicador, alguna luz roja que diga, guarda con esto? Y en su caso, ¿cuál sería? ¿Cómo actuar? Por supuesto que hay indicios. Es un mito esto de que la persona que tiene estas ideas en ningún momento las comunica y esto aparece de golpe. Hay distintos indicadores y a veces las personas hablan con determinadas personas de esto, ¿no? ¿A qué indicadores hay que estar atentos? A frases como, por ejemplo, no aguanto más, o mejor así, no quiero vivir, que son como hilitos, apenas, son sutilezas, pero son dichos cosas a las cuales hay que, dichos al pasar, a los cuales hay que estar atentos, o comportamientos, como por ejemplo el aislamiento, ¿sí? El aislamiento y el retraimiento en jóvenes es un indicador importante. Ahí hay que meterse, ¿sí? Claro, cuando los chicos ya dejan de estar en contacto con la familia, con sus amigos, eso es un indicio. Con su vida, abandonaron su deporte, se retraen, se encierran. Este es un indicador en jóvenes importante. Hay que abordarlo a esto, ¿sí? Hay que poder pilotear esto entre el respeto y me meto o no me meto. Cuando hay retraimiento y aislamiento sí hay que meterse. Y en el caso de meterse, ¿es el papá y la mamá, digamos, en el caso que estuvieron los dos, o el que esté, ¿no es cierto?, a cargo del menor, o también es imprescindible la presencia del profesional técnico, especialista, sea un psicólogo, psiquiatra, no sé? Y la primera aproximación siempre es con alguien que esté vinculado a su ámbito más cercano, ¿no es cierto?, sus familiares o un amigo. Lo importante es abrir a que la persona hable, ¿tá? Abrir a que la persona hable significa: te observo de tal o cual modo, te observo muy callado, te observo que estás todo el día en el cuarto, observo que no tenés amigos, pasa algo. Es decir, siempre te veo de tal manera que está pasando. ¿Por qué?
Porque hay que a veces a los padres, posibilitar a que hablen, particularmente, bueno, vos también tenés hijos ya en edad jóvenes, pero yo tengo a hijos adolescentes. Bueno, es complejo hablar porque ahí uno por ahí no sabe, ¿no? Hasta dónde llega el límite, claro. Sí, porque a veces te tratan como si fueras un amigo, a veces son, otras veces no te responden lo que vos le preguntás, en fin, tienen como algunos códigos entre ellos también, que nosotros también lo teníamos, ¿no? Cuando éramos adolescentes. Pero el tema es, lo que me preocupa a mí es los jóvenes, ¿no? Que realmente hemos visto que las franjas etarias de jóvenes que toman esta decisión, ¿tiene que ver con el nivel o el estilo de vida actual también esto? No sé si necesariamente, es decir, hay un aumento significativo. Lo que sí puedo decir, a ver, esto es a título personal ya, ¿no? Que socialmente la tolerancia a la frustración está en un umbral más bajo. Claro. ¿Tá? Eso sí, en general. Entonces, ¿una sociedad exitista? Y es una sociedad con baja tolerancia a la frustración. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es precisamente lo que hay que alentar y promover, que los problemas pasan, que tienen un tiempo, que no siempre va a ser igual. Todas estas cosas son los que los adultos podemos comunicar a los jóvenes, pero también es importante encarnar ese modelo, ¿está bien? O sea, encarnar ese modelo, poder los grandes tener una tolerancia a la frustración, una esperanza de que las cosas van a ser diferentes, una posibilidad de que esto va a pasar. Para el caso del padre, ¿no es cierto? O del amigo, que ve que una persona tiene actitudes distintas y presume que puede estar, ¿no es cierto?, imaginando alguna reacción o alguna actitud de esa naturaleza. ¿El 135 es una ayuda? ¿Es un número directo? ¿Es un teléfono? Bueno, vamos a situarnos un poco, ¿no? Porque así como dijeron ustedes en la presentación, yo tengo actividad voluntaria en el CAS, que es el Centro de Asistencia al Suicida Córdoba, que está formada por un grupo de operadores telefónicos voluntarios. Yo también soy voluntaria, en ese caso en la supervisión de los operadores telefónicos, y es una línea telefónica, el 135 y el otro número que apareció allí en el graph, y también hay un Facebook, que creo que lo van a poner, ¿sí? Ahí lo buscamos donde se puede recurrir en situaciones de crisis, cualquier tipo de crisis, porque no necesariamente el Centro de Asistencia al Suicida vincula con crisis donde la idea de quitarse la vida está asociada, sino crisis donde las personas no pueden resolver y allí tienen, digamos, un operador del otro lado. ¿Qué hace un operador telefónico? En realidad, desde el punto de vista asistencial, conecta a la persona en crisis con sus recursos, con los recursos que en algún momento tuvo o con los recursos que puede crear nuevos para salir de la situación. Ese sería como el trabajo que hacen los operadores telefónicos. A veces esos recursos vinculan con alentar a la persona que busque una ayuda. Discúlpame, ¿no? Hay un número que es impactante. Desde el 2005 al 2015 el aumento fue prácticamente del 250%, interanual, digamos. ¿Se puede decir que estamos viviendo en una sociedad más infeliz, más insatisfecha? ¿Puede decirse eso? Y probablemente sí, probablemente sea así con esto que hablábamos de la baja tolerancia a la frustración, porque en realidad, digamos, el curso de la vida está asignado por crisis. Es decir, las crisis son las que permiten los avances, ¿no? De hecho, vamos de crisis en crisis. Y vos sabés que en estos números que vos das, o sea, no solo de Córdoba, porque bueno, lo de Córdoba ya lo hemos puntualizado, a nivel nacional, el último relevamiento habla de 3.300 muertes por suicidios en un año, contra 2.200 por homicidios. Es decir, del homicidio hablamos, ¿no es cierto?, de pronto 2 o 3 días seguidos. Y realmente cuando uno ve
que hay más de 1000 y pico de suicidios anual en Argentina, y la Organización Mundial de la Salud ha dado cifras muy fuertes, se habla de más de 1 millón de suicidios anuales en el mundo, ¿no? Se calcula que se suicida una persona cada 40, 45 segundos. No, ¿Es un fenómeno moderno? Es un fenómeno histórico, es un modo de salirse de la vida, es histórico. Lo que tiene de diferente ahora es el aumento, es decir, el aumento a nivel mundial ha preocupado a la Organización Mundial de la Salud y de hecho se han establecido estas legislaciones donde las políticas de salud públicas deben orientarse a atender este fenómeno. Pero el tema fundamental aquí pasa, y quiero hacer mucho hincapié en esto, y de hecho estos espacios son muy interesantes para poder hablar de estos temas, es centrarse en la prevención. Cuando ustedes dijeron en el informe de que es evitable, vincula con la prevención. Entonces, ¿cómo abordamos la prevención? Particularmente en el CASC y también en las políticas de salud, conforme está marcando la ley, están obligadas a hacerlo, hay que llegar a la población de alguna manera. Ahora nos vas a explicar cómo vamos a llegar, porque nosotros tenemos mensajes de redes, nuestros televidentes participan. Bueno, te vamos a hacer escuchar lo que dicen nuestros televidentes y después nos decís cómo llegamos a esa prevención. Vamos a las redes, señor director, por favor. Bueno, es momento de compartir con todos ustedes los mensajes que han llegado a nuestro Facebook sobre el tema que estamos tratando en el día de hoy, los suicidios. Y la pregunta que hicimos es la siguiente: si consideras que existen políticas de Estado concretas para la prevención de suicidios, y por otro lado, en función del rol importante que cumplen los medios de comunicación en la sociedad actual, si crees que ofrecen los medios información actualizada y útil respecto de los servicios de prevención y o asistencia a las personas. Ahora sí, compartimos con ustedes los mensajes que hemos recibido en nuestro Facebook. El primer mensaje es el de Erika Merlo, quien dice: mi opinión es que me parece correcto que los medios de comunicación nos informen sobre los suicidios. Lo que sí, tendrían que haber más campañas e información sobre este tema, porque yo como ciudadana común no sé a qué número llamar o dónde dirigirme si necesito algún tipo de ayuda. El próximo mensaje está a cargo de Matías Rencini, quien nos escribe: bien por ustedes que le dan tratamiento a estas temáticas, estoy seguro que la estadística de suicidios en nuestro país es alta. Por favor, sería bueno que pasen info de los servicios de salud mental y líneas telefónicas de ayuda actualizados. Y por último nos escribe Patricia Tusa. Nos dice: hola a todo el equipo, qué tema interesante y delicado. Creo que los medios cumplen un rol importante y positivo en ayudar a prevenir los suicidios, pero no debe recaer en los comunicadores la absoluta responsabilidad. Y nos deja saludo. Bueno, esta es la opinión de nuestros seguidores. Ya en pantalla vos estás viendo las vías de comunicación con el programa. Ahora sí es momento de continuar con más. Yo vivo en una ciudad. Bueno, todos nos están reclamando en algún punto este tema de las políticas públicas. Bueno, contanos en lo último esto que nos estabas diciendo, cómo lo prevenimos. ¿Cómo lo prevenimos? Acá hay como dos tiempos, digamos. A ver, ¿a qué me refiero con dos tiempos? Uno es el tiempo que marca la ley, que está imponiendo, digamos, a las políticas públicas que se ocupen de esto. Y otro de los tiempos, al cual de alguna manera yo represento, son las actividades del CASC, del Centro de Asistencia al Suicida Córdoba, que lleva 30 años ocupándose de este tema. ¿Sí? En el marco de esos 30 años son 3 los ejes que particularmente aborda el CASC. Uno es el eje de la prevención, otro es el eje de la asistencia y otro es el eje de la posvención. ¿Qué quiere decir? Antes, durante, en el momento que una persona necesita ayuda, que es donde puede acudir a los números telefónicos, y la posvención, que es después que se produce un hecho de este tipo. Entonces, en el marco de la prevención, llamando a los números del CAS, que son el 135 y este otro que figura en el graph y el Facebook, el equipo de prevención del Centro de Asistencia al Suicida va a cualquier institución que requieran de su intervención. ¿Sí? Para conocer el tema, para saber de qué se trata, porque acá lo más importante es entender que es un tema del cual hay que hablar. Y que es un mito pensar que hablar de este tema impulsa
actitudes o conductas suicidas, todo lo contrario. Perfecto. Muchas gracias. Solamente aclarar esto de la prevención, de que el 10 de septiembre de cada año, del año 2003, la Organización Mundial de la Salud ha asignado el Día Internacional de la prevención. De la prevención del suicidio. Correcto. Doctora, muchísimas gracias, realmente muy esclarecedor, es un tema fuerte. Y queremos seguir. Y lo vamos a seguir. Queremos seguir. Y lo vamos a seguir. Muchísimas gracias, Claudia. Nosotros nos vamos a un corte y ya en el tercer bloque nos despedimos con mi querido amigo Carlos. Donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad.